Estamos en la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos. Teófilo, he tratado en mi primer libro de todas las cosas que obró y enseñó Jesús, hasta el día en que, después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, se subió a los cielos. Mostróse también vivo a sus discípulos después de su pasión, con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, mandóles no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: habéis oído de mi boca, porque Juan ha bautizado en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces le preguntaron sus discípulos allí reunidos: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o los momentos que tiene el Padre reservados a su propio poder, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndole ellos, se fue elevando por los aires, hasta que le ocultó una nube a sus ojos. Y estando atentos, mirando cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron cerca de ellos dos personajes con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha subido al cielo, así volverá como lo habéis visto irse al cielo. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, aparecióseles Jesús y les dio en rostro con su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que creyeren: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, cogerán serpientes, y si beben algún veneno no les dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subióse al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, que confirmaba su doctrina con los milagros que la acompañaban. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el día de la Ascensión de nuestro Señor. Y nuestro Señor recomienda a los apóstoles, después de su ascensión, de estar en Jerusalén, porque debía venir el Espíritu Santo para completar su obra y para santificarlos y para darles su presencia, su compañía, el Espíritu Santo a los apóstoles. Y es desde este momento en que nuestro Señor vuelve a su Padre en el cielo, que se inicia un periodo nuevo en la historia del mundo, y que es el periodo que comienza la Iglesia Católica su misión en la tierra, y es la de evangelizar, como dice el Evangelio, y nuestro Señor los envía a evangelizar el mundo. Esa es la obra de la Iglesia, no solo en ese momento,
sino a través de los siglos, a través de las épocas, a través del mundo, y es lo que la Iglesia realiza hasta el regreso de nuestro Señor. Entonces la misión actual de la Iglesia es transmitir el mensaje y las gracias y los dones que Jesucristo nos vino a traer, y en eso consiste la tradición de la Iglesia, es transmitir aquella herencia de Jesucristo que nos dejó para salvarnos. Su primer legado pues es la verdad, su enseñanza, la verdad de la fe, y también el poder que tiene la Iglesia de santificar a las almas por medio de los sacramentos, de la Santa Misa. Todo eso es la herencia que Jesucristo nos dejó, pero claramente Él se la dejó a la Iglesia, a los apóstoles. Entonces debemos tener presente que fuera de la Iglesia no hay estas gracias, no hay estos dones, no hay salvación. Y es lo que pues hasta los mismos católicos se están olvidando. Creen que todos se pueden salvar en cualquier lugar, en cualquier religión, y que todas las religiones son buenas para salvarse. Eso es un engaño y es una falsedad decir eso. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica, no hay salvación, posibilidad alguna de salvarse. Y si alguna alma recibe alguna gracia, alguna persona que por ignorancia o por imposibilidad no conoce la Iglesia Católica y es una persona que busca la verdad y que trata de portarse bien, si esa persona se salva, es por las gracias que le vienen por medio de la Iglesia Católica. Así que de todos modos, aun si hubiera casos de personas que por una ignorancia invencible no pueden creer en la Iglesia Católica y que son gente de buena voluntad, si se salvan será siempre por medio de la Iglesia Católica, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo vean, pero es que esas gracias que reciben le vienen de la Iglesia Católica. Así que no hay que engañarse ni engañar a los demás con estas falsas, esa falsa confianza de que Dios puede salvar a todos sin la Iglesia, y que cada quien puede, según el concepto protestante, los protestantes dicen: no necesitamos de la Iglesia, no necesitamos de sacerdotes, no necesitamos de sacramentos. Nosotros personalmente, directamente, nos dirigimos a Dios y Dios nos salva. Y eso es un pecado de presunción, un pecado de arrogancia, el creer que podemos salvarnos sin la Iglesia. Entonces, como la Iglesia está hoy tan mal, como hay tantas anomalías en los miembros de la Iglesia, entonces estamos viviendo una época muy difícil, porque las almas que no están en la Iglesia Católica tienen mucha dificultad a encontrar la verdad, porque la misma Iglesia está oscurecida, está en una eclipsada, entonces es más difícil para ellos. Pero yo estoy seguro que cuando hay personas que buscan la verdad, Dios las ayuda y de alguna manera salen adelante. Pero es muy importante tener ese deseo de buscar la verdad como es, y no buscarla a medias, porque hay muchos católicos que son capaces de hacer, muchas personas que son capaces de hacer esfuerzos, sacrificios para portarse bien, pero ponen un límite a ese esfuerzo que tienen para buscar a Dios o buscar la verdadera fe,
y ponen un límite y no quieren hacer más de tanto. Entonces, cuando se le pone límites, entonces ellos mismos están posponiendo la verdad, y entonces no van a encontrar la verdad plenamente, y pueden perderse por esa negligencia. Así que no debemos tomar la verdad a medias, no debemos debemos tener el sentido de lo que es más importante, de lo que pasa antes, de lo que es principal, y lo principal es Dios. Lo principal es lo que Dios nos pide, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos salvemos por medio de la Iglesia, por medio de su verdad, de su enseñanza. Y es lo que la Iglesia transmite. La Iglesia no transmite la enseñanza de hombres o caprichos humanos, no. La misión de la Iglesia es transmitir la verdad de Jesucristo. Entonces, si alguien realmente busca la verdad, Dios lo ayuda. Hay casos hasta de milagros, de personas que Dios hizo milagros para que ellas encontraran la verdad, pero en realidad ellos tenían un gran deseo de buscar no una parte de la verdad, sino toda la verdad. Y eso es muy importante, porque la verdad, cuando uno comienza a quitarle algo, deja de ser ella, deja de ser la verdad. Tengamos ese deseo siempre de conformarnos a toda la verdad. Los católicos liberales son conformistas y siempre encuentran una excusa para no hacer todo y no salir de su comodidad, no salir de su bienestar, y entonces lo que realmente les interesa pues es un cierto bienestar aquí en la tierra, y eso nunca lo sacrifican, ¿verdad? Esta nueva situación que hay en el mundo después de que Jesucristo subió al cielo, pues consiste a que ahorita tenemos los medios habituales para salvarse son los medios de la Iglesia, y no otros, no hay otros. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, muy claro en nuestra mente, que la misión de la Iglesia es exclusiva, o sea, que excluye toda otra posibilidad. No hay otro camino, no hay otra manera de salvarse que siendo miembros de la Iglesia Católica. Yo hablo hay personas que, como decía, que viven en la ignorancia. A veces hay personas de buena voluntad que no saben que la Iglesia Católica es la verdadera religión, y a esos, si Dios les da la gracia de salvarse, esa gracia viene por la Iglesia Católica, de todos modos. Entonces se salvan siempre, los que se salvan siempre por medio de la Iglesia Católica. Y también esta nueva situación que Jesucristo vino a traer al mundo hace que también no solo que no nos podamos salvar por otras religiones, sino también por los medios humanos, ¿verdad? Hay personas que creen que solo por sus medios humanos van a ser buenos, que van a alcanzar su felicidad, que van a hacer todo bien por los medios humanos, y practican una cierta bondad natural, pero se limitan a eso y excluyen ese mundo sobrenatural que Jesucristo vino a traer, y ese mundo sobrenatural les parece algo que no es necesario. Entonces esa es una herejía pensar eso,
que solo por los medios naturales, por los medios humanos, por los medios que están a nuestro alcance, a nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, que con eso podemos ser felices y ser realmente buenos. Pero eso se opone a lo que Jesucristo dijo: quien a vosotros oye, a mí me oye, y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. Debemos, para ser buenos, realmente no basta ser buenos humanamente, no basta ser buenos amables o humanamente, porque Dios excluye eso. Dios quiere que seamos sus hijos sobrenaturales, no solo sus hijos naturales, sin la gracia, sin la fe, sin los sacramentos, los medios de la iglesia. Dios excluye eso. Y en la situación actual que estamos en el mundo, esa es la única manera de ser bueno realmente, es siendo un hijo de la iglesia y teniendo la vida de la gracia. Entonces hay personas que consideran ser buenas, pero viven en un pecado teológico, es decir, que no quieren la gracia de Dios. Y por el mismo hecho hay un rechazo a la vocación divina, que es una vocación que Dios nos da a todos los hombres, no solo a los católicos o a los que están bautizados, sino que Dios quiere que todos seamos sus hijos por la gracia. Y si alguien rechaza o se niega a hacer eso, hace un pecado, que es un pecado de rechazo del orden sobrenatural, y entonces ya no pueden, no se puede ser bueno si uno rechaza el orden sobrenatural. Y es lo que el mundo naturalista no entiende, o que no quiere entender, que hasta muchos cristianos, muchos católicos entre comillas, viven de una manera naturalista, viven como si la iglesia no existe, como si no hubiera sacramentos, como si no hubiera un credo en que creer. Entonces viven así a lo que se presenta, pero siempre a un nivel humano, a un nivel naturalista. Y eso es pecado, porque si se puede decir que la naturaleza no es algo malo, entonces ¿por qué es pecado vivir así? Es pecado porque Dios no lo quiere, y porque Dios nos ha dado la vocación para ser sus hijos por la gracia, y todo esto por medio de la iglesia. Entonces no hay otra posibilidad, no hay escapatoria, no hay otra manera de vivir para ser realmente bueno que aceptando el orden establecido por Dios. Y es el orden de la gracia, es el orden actual de las cosas, el orden actual del mundo. Y no hay otra manera de ser bueno que aceptando este orden de Dios, el orden de la gracia. Entonces, no nos hagamos ilusiones con esa gente que quiere vivir de una manera naturalista y pretenden ser buenos, pero no es posible. Se engañan, se autoengañan y quieren engañar a los demás. Hasta la venida de Cristo, hasta su regreso, no hay otra manera de ser buenos y de salvarse y de realmente portarse bien que aceptando este orden de Dios, el orden actual que Jesucristo nos dejó, y es estar dentro de su iglesia por la fe en la gracia de Dios y haciendo las obras que la iglesia nos exige, particularmente el acto de fe. El acto de fe que cuando profesamos nuestra religión, nuestro credo, todas las verdades reveladas,
y cada vez que recibimos los sacramentos y crecemos en la gracia de Dios, estamos siendo obedientes a esta vocación de Dios que nos quiere en su gracia. Y es lo que Jesucristo dice a los apóstoles antes de ir al cielo. Les da esta misión: vosotros seréis mis testigos. Es decir, testigos quiere decir alguien que da testimonio de algo, y nosotros como católicos damos testimonio en toda nuestra vida y delante de los demás de lo que creemos y de nuestro amor a Dios, de nuestra fe. Ese es el testimonio que estamos dando, y eso es lo que en ese estado es en lo que esperemos que Dios nos encuentre el día que Él decida regresar a la tierra, o el día que Él decida llamarnos a la otra vida. Debemos estar siempre preparados. Pero Jesucristo sube al cielo para darnos la oportunidad de nosotros hacer algo, porque hay católicos muy pasivos que siempre esperan que Dios haga todo y ellos no hacen esfuerzos. Esos católicos tibios, esos católicos liberales que piensan que ser católico es solo una cuestión de nombre, y no, esto no es una cuestión de nombre. Dios nos pide obras, nos pide actos, nos pide esfuerzos, nos pide abnegación y sacrificios, y ese es el camino del cielo. Y por eso recordemos que hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, y la Virgen en Fátima vino a recordarnos simplemente lo que ya deberíamos saber, nuestros deberes para con Dios, para con la Iglesia, por medio de la Iglesia, y nos los vino a recordar porque el mundo se estaba cada vez más hundiendo en la indiferencia, en el naturalismo, en el egoísmo, en los placeres ilícitos, y entonces la Virgen nos vino a recordar eso. Ya lo sabía, los católicos saben muy bien que eso no está bien, pero Dios envió a su madre para que nos los recordara. Y debemos tener mucha devoción a Nuestra Señora de Fátima, a su corazón inmaculado, porque Dios nos dio ese medio para en esta época particular tener la ayuda de Dios y el perdón de Dios. Así que debemos tratar de comprender bien este mensaje de Nuestra Señora, que nos recuerda que no debemos vivir solo en el mundo natural, sino que también debemos amar a Dios, vivir en su gracia, tener en cuenta que el pecado existe, que somos pecadores de nacimiento porque somos hijos de Eva, estamos inclinados al pecado, y que entonces es necesario rezar, es necesario hacer penitencia, es necesario recibir los sacramentos de la Iglesia, y la Virgen vino a recordarnos eso. Entonces, cada vez vemos que el mundo está peor, que la situación en la Iglesia también está peor, y entonces tenemos ese temor de ver que esas profecías que Nuestra Señora nos dijo de un gran castigo tal vez estén más próximas. Así que no debemos bajar los brazos y decir, bueno, ya no voy a rezar, o no voy a hacer esfuerzos, o no voy a tratar de cumplir las peticiones que la Virgen nos pidió, de la devoción a su corazón inmaculado, la práctica de los primeros sábados, porque hay muchos católicos que conocen todo esto y no lo han hecho. Hay muchos católicos que si uno les pregunta, muchos tradicionalistas que si uno les pregunta si han hecho sus primeros sábados y dicen que no, con esa tranquilidad, como si fuera normal. Y
Entonces, no, debemos pedir mucho por nuestras almas y por el mundo, para que Dios pueda disminuir el castigo. La Virgen nos dijo que podíamos ser liberados de este castigo si el mundo se convertía, pero vemos que el mundo no se convierte, que los católicos no se convierten, pero podemos por lo menos obtener que ese castigo sea más, en cierta manera atenuado, en cierta medida disminuido, si nosotros hacemos algo y pedimos y rezamos, ¿verdad? Los tres niños de Fátima obtuvieron muchísimas gracias de conversión, y para muchas personas, porque rezaron por ellos con fe, a pesar de ser niños y de ser muy limitados como niños, y obtuvieron grandes gracias porque pidieron con mucha fe y mucha confianza a Nuestra Señora por los pobres pecadores que hoy son legión. Pidamos junto con ellos, tratemos de tener oraciones ardientes, no seamos indiferentes a la desgracia de tantas almas que se condenan porque nadie reza por ellas, y que mueren y se van al infierno. Y hay muchísimas almas que aparentemente no pasó nada, y la gente no piensa que esas almas tal vez están en el infierno. Así como han vivido, así han muerto. Entonces no seamos nunca indiferentes a la desgracia de los demás. Aunque no podamos hacer gran cosa físicamente, podemos siempre hacerla con nuestras oraciones y pedir a Dios su misericordia. Realmente la hora de la muerte pues es algo definitivo para toda la eternidad, y una persona, dicen que el árbol según el lado que caiga, de ese lado así se queda. Y así es un alma, si cae en pecado mortal, si muere en pecado mortal, así se quedará para toda la eternidad. Es algo irremediable. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora en este día de la Ascensión, en este día del aniversario de Fátima, que tenga compasión de nosotros, que nos proteja, que proteja a aquellos que creen realmente todavía, y que conceda la gracia del arrepentimiento a los pobres pecadores, por lo menos tal vez en ese último momento. Si vendrán tal vez pronto grandes desastres, grandes guerras, mucha gente morirá de una manera súbita, y quién sabe si tendrán la gracia por lo menos de pedir perdón. Es lo que vamos a pedir nosotros en esta misa, por la conversión de los pobres pecadores, según las intenciones, los deseos de Nuestra Señora de Fátima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.